Michael Jordan anotó 50 puntos o más en un partido de playoffs 8 veces. Lo hizo más veces que Kobe, Kevin Durant, LeBron y Will Chamberlain combinados. Jordan también tuvo la mayor cantidad de juegos de playoffs con 40 o más puntos, superando a Kareem, Allen Iverson, Steve Curry y D. Wade juntos. De hecho, Jordan es el único jugador en la historia de la NBA que tuvo más juegos de 40 puntos en su carrera que juegos donde anotó menos de 20 puntos. El aura casi divina de Jordan, su brutal trash talking en la cancha y su dominio físico infundían miedo en los corazones de sus oponentes. Mientras ellos tenían que dormir bien antes de enfrentarse a los Bulls, Jordan podía beber y fumar puros antes del juego y aún así anotar 40 puntos. Su majestad lo hacía parecer fácil incluso en los momentos más tensos del juego. Jordan anotó el tiro ganador del partido 28 veces, incluyendo 7 tiros ganadores en los playoffs. Y MJ no solo era un anotador, tuvo la mayor cantidad de selecciones al primer equipo defensivo de la historia con 9. Es el líder histórico en bloqueos por una escolta y tiene la mayor cantidad de temporadas con más de 200 robos con 6. En 1989, cuando los Bulls perdieron a su base titular, el entrenador Doug Collins hizo que Jordan jugara como base y registró 10 triples dobles en 11 juegos, promediando 30 puntos, 11 asistencias y 9.5 rebotes por partido. Entre 1991 y 1996, MJ jugó 13 series consecutivas de playoffs donde promedió más de 30 puntos por juego, retirándose con 6 anillos, 5 MVPs y un récord de 6-0 en las finales. Pero a pesar que su legado parezca invencible, Jordan también tenía sus debilidades. Entonces, ¿qué tan bueno fue realmente Michael Jordan? ¿Es realmente el GOAT? Para responder eso, comenzaremos con su genética y talento natural. Michael Jordan se suponía que iba a ser bajo. Nadie en su familia medía más de 1,75 m y en su segundo año de secundaria, Michael fue cortado del equipo de baloncesto porque solo medía 1,55 m. Sin embargo, los Jordan estaban bendecidos con un atletismo supremo. Solo mira a Larry, el hermano mayor de Michael, que podía hacer clavadas midiendo 1,73 m. Así que cuando un inesperado estirón empujó a Michael hasta el 1,98 m, se volvió imparable. Al final de su carrera en la escuela secundaria, Jordan estaba promediando 27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Pero a pesar de su velocidad y atletismo inigualables, el joven Michael aún era un diamante en bruto poco conocido. Como novato en la Universidad de Carolina del Norte, Jordan promedió unos modestos 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido. Sus fundamentos, manejo del balón y confianza, aún no estaban a un nivel súper alto. Pero todo eso cambió en las finales de la NCAA de 1982, cuando Michael encestó el tiro ganador contra Patrick Ewing, consiguiendo el campeonato nacional. Jordan dijo que este fue el mayor punto de inflexión de su carrera porque, después de eso, su confianza estaba por las nubes. En las 2 temporadas siguientes, Jordan continuó su desarrollo como jugador bajo Dean Smith y se convirtió en un jugador súper completo. Promedió 20 puntos por partido, fue seleccionado al primer equipo All-American y en su tercer año, en 1984, fue nombrado jugador universitario del año. Pero basándose solo en su carrera universitaria, era difícil predecir que Jordan alcanzaría la cima de la NBA. Después de todo, muchos grandes jugadores antes que él tuvieron carreras universitarias mucho más impresionantes, incluyendo a Kareem, Magic, Larry Bird, Oscar Robertson y algunos otros. Debido a sus números relativamente modestos en la universidad y porque los años 80 eran la era de los pivots, Jordan fue seleccionado en el tercer lugar del draft de la NBA en 1984, detrás de los centros Hakeem Olajuwon y Sam Bowie. Cuando comenzó su primera temporada, a Jordan le bastaron solo 3 juegos para anotar más de 30 puntos y 9 juegos para superar los 40. Al final del primer mes, era obvio que Jordan debía haber sido la primera selección del draft. Mientras que Olajuwon parecía una estrella, Jordan era más como una supernova, porque no había nadie en la liga más rápido que él. Parecía casi injusto cómo superaba a los oponentes con un solo paso. Además de su velocidad, Jordan también era el jugador más atlético de la NBA, con un salto vertical y tiempo en el aire incomparables. Cuando atacaba al aro parecía un avión de combate, y su rapidez servía como una pista de despegue para su despegue vertical. Cuando MJ se elevaba para un tiro en suspensión, parecía que nadie lo estaba marcando porque las leyes de la gravedad no parecían aplicarse a él. Los defensores podían saltar al mismo tiempo, pero mientras ellos inevitablemente caían, Jordan continuaba flotando en el aire y parecía que estaba tirando completamente solo. Gracias a sus hazañas aéreas y sus clavadas increíbles, Jordan repetidamente se convirtió en el jugador más popular de la NBA. Para 1986, fue votado para el Juego de Estrellas a pesar de haber jugado solo
3 partidos hasta ese momento debido a una lesión de tobillo. Ese mismo año en los playoffs estableció un récord de anotaciones en playoffs con 63 puntos contra Boston. Como si Jordan no estuviera haciendo ya lo suficiente desde que llegó a la liga en 1984, en 1987 lideró la NBA en anotaciones con 37 puntos por partido, lo que fue y sigue siendo el quinto mejor promedio de anotación de todos los tiempos, solo detrás de las locuras anotadoras de Wilt en los primeros años de los 60. Mientras tanto, Jordan estaba miserable. A pesar de toda la fama y los logros individuales, siempre perdía. En sus primeras 3 temporadas, Michael solo ganó un partido de playoffs, a pesar de ser el mejor jugador de la liga. Pero después de que el gerente general de los Bulls, Jerry Krause, seleccionara a Horace Grant y Scottie Pippen en el draft, su vida cambiaría para siempre. En 1988, Jordan promedió 35 puntos con un 54% de efectividad en tiros, además de 6 rebotes y 6 asistencias, ganando el primer MVP de su carrera. También lideró la liga en robos con 3.2 por partido y promedió 1.6 tapones. Jordan ganó el premio al jugador defensivo del año, convirtiéndose en uno de los únicos 5 jugadores en la historia en ganar el MVP y el jugador defensivo del año en la misma temporada. Y después del concurso de clavadas de 1988 contra Dominic Wilkins, en el cual Jordan se consagró campeón, muchos ya empezaron a considerarlo el mejor jugador que habían visto. Pero nada de eso importaba, porque lo más importante para Jordan era ganar. Y ahora, con Pippen y Grant en el equipo, los Bulls lograron su primera temporada de 50 victorias desde 1974. Chicago finalmente avanzó en los playoffs, ganando la primera ronda contra los Cavaliers, con MJ promediando unos increíbles 45 puntos por partido. Sin embargo, en la segunda ronda, un equipo más experimentado de los Pistons derrotó a los Bulls con bastante facilidad, ganando la serie 4-1. Fue una prueba de que la grandeza individual no se traduce en victorias en los playoffs, una lección que Jordan aún tenía que aprender. Pero eso no lo hacía menos entretenido de ver. En la temporada 1989, Jordan anotó su primer tiro legendario en la NBA, conocido simplemente como The Shot, versus los Cleveland Cavaliers. Pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! En la segunda ronda, los Bulls superaron a los Knicks, pero nuevamente fueron víctimas de los Pistons. En 1990, la historia fue la misma. Jordan lideró la NBA en puntos y robos, fue súper eficiente, pero el equipo no pudo superar el obstáculo de los Pistons por tercer año consecutivo. En sus primeros 6 años en la liga, MJ había ganado 5 series de playoffs y perdido 6, con un récord general de 25 victorias y 29 derrotas en postemporada. Después de esa tercera derrota ante los Pistons, los medios comenzaron a dudar de Jordan, cuestionando su capacidad para jugar en equipo y preguntándose si solo le importaban sus puntos y su propio desempeño. Y en cierto modo, tenían razón. En los años 80, a menudo intentaba anotar a pesar de ser rodeado por dobles e incluso triples marcas, ignorando a sus compañeros que estaban completamente solos. En 1989 era un pasador capaz, promediando un máximo de carreras de 8 asistencias por partido, pero Jordan siempre priorizaba anotar primero y pasar después. No era como Magic, Jokic o Doncic, quienes manipulaban las defensas con la mirada y encontraban solos a sus compañeros. Jordan soltaba el balón solo cuando veía a alguien completamente desmarcado y si él no podía tirar primero. A pesar de los números ridículos de anotación de Michael, la ofensiva de los Bulls siempre fue promedio durante los 80. No fue hasta 1990, con la llegada de Phil Jackson y el surgimiento de Scottie Pippen, que la ofensiva de los Bulls se posicionó entre los 5 mejores de la NBA. Los pases de Pippen y su capacidad para empujar el balón en campo abierto crearon muchos espacios para Jordan, quien finalmente pudo confiar en alguien más para crear jugadas consistentemente. Pero el valor de Pippen quizás se notaba aún más en el lado defensivo, con una envergadura enorme, agilidad y un motor incansable que le permitía cubrir a varios jugadores en una sola posesión. Scottie era justo lo que Michael necesitaba, ya que permitió que Jordan jugara más liberado. Después de las derrotas agonizantes contra los Pistons, Michael decidió aumentar su masa muscular, lo cual era algo inusual en esa época. Los jugadores no pasaban tanto tiempo en el gimnasio, y si observabas a los jugadores de los años 80, se veían delgados, pero pocos eran realmente musculosos. Cuando MJ regresó para la temporada 1991, seguía siendo súper rápido, atlético y podía contorsionar su cuerpo en el aire como nadie, pero esta vez también era mucho más fuerte, lo que le permitió absorber mejor los contactos y dominar a los jugadores más pequeños con su físico. Otro factor clave fue la llegada de los entrenadores Phil Jackson y Tex Winter, quienes implementaron la ofensiva del triángulo. Esta estrategia se basaba en los cortes en espacios abiertos y la creación de juego desde el poste. Si se ejecutaba correctamente,
Históricamente, el triángulo era considerado la ofensiva más óptima para optimizar los espacios. Jordan ya no tenía que llevar el balón constantemente ni forzar sus tiros. Ahora recibía el balón más cerca del aro, donde podía imponer su físico y dominar como nunca antes. Aunque Jordan fue fenomenal desde el momento que llegó a la NBA, en 1991 estaba en su mejor momento y ganó su segundo premio MVP. Los Bulls de 1991 tuvieron la mejor ofensiva de la NBA y aplastaron a sus rivales en la conferencia este. Barrieron a los Nets, vencieron a los 76ers en 5 juegos y finalmente se vengaron de los Pistons. Esta vez no hubo competencia. Detroit estaba en declive tras llegar a 3 finales consecutivas de la NBA, mientras que los Bulls estaban en ascenso. MJ barrió a Isaiah Thomas y los Pistons, quienes salieron de la cancha antes del final del cuarto juego, negándose a darle la mano a los jugadores de los Bulls. Pero en las finales de la NBA, otro gigante los esperaba, Magic Johnson, y parecía que el 5 veces campeón de la NBA aún tenía la ventaja cuando los Lakers derrotaron a los Bulls en casa en el primer juego. Eso fue hasta que Phil Jackson hizo el ajuste de asignar a Pippen para que defendiera a Magic, lo que cambió el rumbo de la serie. Y en el segundo partido, Jordan deslumbró al mundo con otro movimiento icónico, cambiando de mano en el aire para anotar una bandeja acrobática. Los Bulls ganaron los siguientes 4 juegos y al fin, el campeonato. El hambre de Jordan por un anillo de la NBA fue finalmente saciada. A lo largo de los playoffs, MJ promedió 31 puntos, 8,5 asistencias, 6,5 rebotes, 2,5 robos y 1,5 bloqueos, lanzando con un porcentaje récord de su carrera de 56% en tiros de campo. La temporada de 1992 fue una continuación del pico de forma de Jordan y los Bulls, otro título de anotación con un altísimo porcentaje de efectividad, primer equipo defensivo y otro MVP para su majestad. Los Bulls, una vez más, tuvieron la mejor ofensiva de la NBA y ganaron un récord de franquicia de 67 juegos. Chicago llegó a las finales contra los Trail Blazers y los medios comenzaron a impulsar la narrativa de que Clyde Drexler era mejor que Jordan, diciendo que Jordan no es un buen tirador de larga distancia. Así que Michael respondió anotando 6 triples y 35 puntos en la primera mitad del primer juego, un récord tanto en triples como en puntos en una mitad de los finales. Ese partido es el mismo en el que Jordan hace el mítico gesto con sus hombros. Y aunque Portland empató la serie 2-2, los Bulls eran simplemente demasiado buenos y ganaron la serie en 6 juegos, con MJ promediando 36 puntos en las finales. Después del segundo campeonato y la experiencia del Dream Team en Barcelona, Pippen y Jordan llegaron a la temporada 93 agotados. Los Bulls no fueron tan dominantes en la temporada regular, pero a pesar del cansancio, MJ volvió a liderar la liga en anotaciones, su 7º título de anotación consecutivo, y también lideró la liga en robos. Chicago llegó a su 3ª final consecutiva, donde se enfrentaron al MVP de la liga, Charles Barkley, y a los Phoenix Suns, el mejor equipo de la temporada regular. Barkley también fue el mejor jugador del Dream Team, y cuando ganó el MVP, muchos empezaron a decir que podía ser mejor que Jordan. Eso enfureció a MJ, pero debido a la inexperiencia de los Suns y a una fea lesión en el codo de Barkley, los Bulls ganaron los primeros 2 juegos como visitantes y parecía que el camino hacia el título sería sencillo. Sin embargo, los Suns no iban a rendirse tan fácilmente. Ganaron los juegos 3 y 5 en Chicago y podrían haber ganado el cuarto si no fuera por Jordan. MJ sepultó a los Suns con 55 puntos, el segundo juego con más puntos en la historia de las finales de la NBA. Después de 5 juegos, la serie estaba 3-2 a favor de los Bulls, pero los 2 juegos restantes serían en Arizona. En el 6º juego, los Suns tuvieron la ventaja durante todo el último cuarto, pero Jordan mantuvo a los Bulls en el partido. Y todos esperaban que Jordan tomara el tiro final para empatar el juego, pero MJ ya no era el mismo jugador obstinado de antes y soltó el balón temprano para preparar un tiro abierto para John Paxson. Los Bulls ganarían el partido y con él su 3er título seguido en la NBA. Jordan terminó las finales de 1993 con promedios de 41 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, lanzando con un 51% de efectividad y un 40% desde la línea de 3. Y esto ni siquiera fue su mejor serie estadísticamente hablando. MJ estaba en la cima de su juego. Su IQ balocentístico, mentalidad ganadora y dominio físico se sincronizaban a la perfección. Si comparamos al Jordan de 1993 con sus primeros años
años en la NBA, el crecimiento era evidente. Cuando era necesario, presionaba toda la cancha defensivamente. Cuando nadie más podía anotar, asumía el control y lideraba a los Bulls. Y cuando lo doblaban en marca, soltaba el balón sin intentar ser el héroe. En términos de habilidades de baloncesto, Jordan se convirtió físicamente en un jugador mucho más fuerte y un maestro en el juego de pies y el poste bajo. Cuando alcanzaba la posición deseada de espaldas al aro, giraba y permanecía en el aire por lo que parecía una eternidad, más tiempo que su defensor. Los recuerdos de quienes dudaron de él quedaron en el olvido. Todos sabían que era el mejor jugador del planeta, y muchos creían que, después del triplete, ya era el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, nadie se esperaba lo que estaba por venir. Entre tanta euforia, éxito y glamour, algo verdaderamente oscuro pasó en la vida privada de Jordan. Solo un mes después de haber ganado su tercer título en la NBA, su padre fue asesinado, y Jordan se retiró del baloncesto durante 1 año y medio. Durante ese tiempo, Jordan cambiaría de deporte y jugaría en las ligas menores, pero como todos sabemos, ese retiro no fue para siempre. Su majestad tenía aún mucho para dar. Así, 18 meses después, volvió a la NBA. Y no le tomó mucho tiempo demostrar que seguía siendo el dios del baloncesto. En apenas el 5º juego de su regreso, anotó 55 puntos contra los Knicks. Aunque no fue todo tan fácil, retomar un deporte después de 1 año y medio no es tarea sencilla, incluso para Jordan. En su temporada de regreso, lanzó un 41% desde el campo, el porcentaje más bajo de su carrera, y en la segunda ronda de los playoffs contra Orlando, las cosas no salieron según lo planeado. A pesar de que Michael promedió 31 puntos con un 48% de efectividad en tiros, los Bulls no eran tan fuertes en la pintura. Horace Grant, quien solía ser su ala pívot titular, ahora jugaba para Orlando, y junto a un joven Shaquille O'Neal, los Magic simplemente dominaban a los Bulls en el poste bajo. Mucha gente dirá que los Bulls perdieron en el 95 porque Jordan no estaba en su mejor forma tras su retiro. Y si bien hay algo de verdad en eso, Jordan realmente promedió sus números habituales. La verdad es que el baloncesto es un deporte de equipo. Y perdieron porque Orlando era más grande y dominaron la pintura. Afortunadamente, los directivos de los Bulls se dieron cuenta de esto y añadieron a Dennis Rodman al equipo, al cual podemos considerar el mejor reboteador de todos los tiempos, uno de los jugadores defensivos más feroces. 1 año antes, también habían añadido a Steve Kerr, uno de los tiradores de 3 puntos más precisos de todos los tiempos, y junto a un perro defensivo como Ron Harper y Tony Kukoc, quien era el ala pívot más versátil de la NBA, Jordan tenía los mejores compañeros de reparto de la liga. En la temporada 1996, los Bulls eran tan buenos que se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NBA en liderar la liga tanto en rating ofensivo como defensivo. Terminaron la temporada regular con un récord de 72-10 y por supuesto, Jordan ganó otro MVP promediando 30 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. En los playoffs no había forma de detener a los Bulls. Solo los Sonics en las finales mostraron algún tipo de resistencia y Gary Payton fue el primer defensor que realmente incomodó a Michael Jordan, pero de todas formas no pudo vencerlo. Chicago ganó su 4º título, con Jordan llorando desconsoladamente en el vestuario, ya que era el primer campeonato que ganaba sin su padre. Cuando comenzó la temporada 1997, los Bulls continuaban dominando la NBA. Ningún equipo podía igualar a Chicago, que corría el triángulo ofensivo como una máquina bien aceitada. Los Bulls dominaron la temporada regular con 69 victorias, y llegar a las finales parecía un paseo por el parque, ya que solo perdieron 2 juegos en 3 series de playoffs. Pero en las finales no fue tan fácil. Se enfrentaron a los Utah Jazz, quienes contaban con el formidable dúo de Stockton y Malone. Esta serie sería recordada por el partido en donde Jordan había sufrido una intoxicación alimentaria y tenía fiebre antes de jugar. Pero a pesar de la enfermedad y con un notable desgaste, anotó 38 puntos y los Bulls ganaron 90-88. En el 6º juego, Jordan confió en Steve Kerr para el tiro final y Kerr encestó el lanzamiento para ganar en los últimos segundos, asegurando el campeonato para los Bulls. Michael Jordan seguía haciendo historia y se hacía con su 5º título de campeón. Sin embargo, cuando comenzó la temporada 1998, los Bulls estaban agotados. Pippen tenía problemas de lesiones y disputas con la directiva, y Rodman estaba más descontrolado que nunca, pero todavía tenían a Michael. Aunque no era tan atlético como antes,
y su eficacia había disminuido, Jordan aún era capaz de ganar partidos por sí solo. Los Bulls terminaron con 62 victorias, a pesar de que Pippen se perdió la mitad de la temporada, y por eso Jordan fue nombrado MVP de la NBA por quinta vez. En los playoffs, los Bulls sobrevivieron a los Indiana Pacers en las finales del Este, ganando el séptimo juego por 5 puntos, y luego, en las finales, los Utah Jazz los esperaban nuevamente, más hambrientos que nunca. En una serie defensiva extremadamente dura, donde ninguno de los equipos superó los 100 puntos, Jordan demostró su capacidad en los momentos decisivos una vez más. Encestó posiblemente el tiro más famoso de la historia de la NBA sobre Byron Russell, dándole a Chicago otro título de la NBA y regalándonos uno de los momentos más épicos de la historia del deporte. Jordan alcanzaba su sexto campeonato en 8 años, sumándole también 6 premios de MVP de las finales. Tras 1998, Jordan se retiró por segunda vez, lo que marcó el final de su prime. Incluso cuando no estaba en su mejor momento, Jordan seguía siendo el mejor jugador de la liga. En sus primeros 6 años, Jordan no ganó un anillo, pero fue el atleta más electrizante que la NBA había visto, con estadísticas irreales y ganando todos los premios posibles. Durante el primer three-peat, Jordan mostró un nivel de baloncesto que pocos, si acaso alguien, han alcanzado. Y en el segundo three-peat, los Bulls ganaron 72, 69 y 62 partidos en la temporada regular y perdieron solo 13 juegos en 12 series de playoffs de 1996 a 1998. El único año en su carrera en el que Jordan no fue el mejor jugador de la liga fue probablemente en su temporada de novato. Jordan fue el mejor jugador del mundo por más de una década. Por todo esto, y debido a su dominio, su récord de 6-0 en finales, sus 6 MVPs de las finales y su impacto en la popularidad del baloncesto a nivel mundial, es difícil decir que Jordan no fue el mejor jugador que jamás tocó un balón de baloncesto.